Buenos días, saludos. A continuación se va a escuchar la traducción al castellano de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing de Monet, Missouri, en marzo de 2016. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. Buenos días, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Extiendo los saludos para todos y que su gracia, paz y misericordia sean sobre todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias por Jesús, por venir a este mundo, Señor, por haber sido ese ejemplo, Señor, de cómo hemos de vivir, Señor. Padre, pedimos tu ayuda para alcanzar a ver lo que tú quieres. Pedimos tu ayuda para serte fieles, Señor, hasta el momento en el que venga tu Hijo Jesús por nosotros, Señor. Pedimos la sabiduría y la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, y que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues en esta mañana quisiera comenzar en Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 17. Para empezar allí. Aquí está Jesús, y lo que vamos a leer es justo después de que Jesús fue tentado con todas las tentaciones que él experimentó y sufrió, y después dice que empieza a predicar, y en el verso 17 dice: desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista en el capítulo 3, verso 2, usó las mismas palabras y empezó a explicar Juan cómo preparar el camino del Señor. Y ahora vemos a Jesús, cuando empieza a predicar su mensaje del Evangelio, utiliza esas mismas palabras. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de lo que quiero hablar esta mañana es precisamente del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa ser parte del reino de los cielos? Y hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas ideologías, pero aquí nos dice que Jesús nos trajo un reino. Él no trajo una iglesia o una denominación o religión. Él trajo el reino de Dios y el mensaje del reino para la humanidad. Es algo muy sencillo, es algo muy fácil de entender. Jesús vino a este mundo para darnos el mensaje del reino, para que el reino de Dios pudiera empezar en nuestros corazones ahora mismo. Para que el reino de Dios pudiera ser hecho manifiesto a nosotros, desde adentro de nosotros. El reino no es algo de afuera. El reino no es una iglesia a la cual te unes o que te haces parte de algo, sino tú mismo eres el reino de Dios. Y ese es todo el mensaje. Hay una persona que nos ha estado haciendo preguntas por correo electrónico, vio nuestro sitio web y nos mandó un correo electrónico y nos dijo: me gusta mucho el título de su página web, Verdad de la Iglesia Primitiva. Y él apreciaba eso, pero lo que no entiende es por qué no tenemos sucesión apostólica.
¿O por qué no podemos trazar hacia atrás nuestro linaje de todas estas iglesias fieles desde el cristianismo primitivo hasta la fecha? Y que podamos trazar nuestro linaje o nuestra ascendencia hacia atrás hasta los primeros tiempos de la primera iglesia. Pero eso es lo que hacían los judíos, si vemos en la Biblia. Ellos eran capaces de trazar su linaje y su genealogía hasta atrás, hasta Abraham. Y su enfoque y su confianza estaba en eso. Y cuando vino Jesús, ellos tenían eso bien claro. Pero cuando vino Jesús, no entendieron quién era Él, ni lo conocieron. Y ese linaje y esa genealogía fue completamente inútil. Porque ellos no lo reconocieron. Porque lo que Él traía era el reino de Dios. Él no traía un linaje histórico de quién eres tú. De eso no se trata el reino de Dios. No se trata de poder decir, es que somos la iglesia más antigua, la que puede trazar su línea hasta los apóstoles. Se trata de tú, personalmente, ser una parte del reino de Dios. Y encontrar ese reino ahora mismo. Desde que Jesús vino y envió su Espíritu al mundo, Él ha estado buscando hombres y mujeres que quieran ser parte del reino de Dios. Tanto que los ángeles mismos creyeron que era algo glorioso, que dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero el hombre rechaza ese reino, porque prefieren buscar otras cosas, prefieren buscar genealogías y linajes y demostrar que son parte de algo, en vez de simplemente ver el reino de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Este canto o himno más bien que entonamos, que dice que nuestros labios y vidas expresen el Evangelio Santo que profesamos, que nuestro andar pueda brillar la virtud tuya y pruebe todas tus doctrinas divinas, Señor. Y de esa manera proclamaremos mejor el honor de nuestro Salvador y Dios, cuando la salvación reina por dentro y la gracia subyuga al poder del pecado. Este himno de Isaac Watts, algunas personas buscan doctrinas que los salven, o buscan tener entendimiento de la teología. Pero Jesús solo habla del reino de Dios. Y Él habla que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y la gente ha hecho una gran cosa acerca de esto de nacer de nuevo. Pero todavía pierden de vista, pierden al reino de Dios. Jesús habló mucho acerca del reino de Dios y de ser parte de Él. Y solamente dijo que es necesario para entrar a ese reino, es nacer de nuevo. Y la gente ha hecho toda clase de cosas con esa doctrina del nuevo nacimiento. Y la prueba para poder hacerte miembro de una iglesia es preguntarte, ¿has nacido de nuevo? Y si contestas que sí, tienes que decir, ¿qué día naciste de nuevo? ¿En qué tiempo? Dime en qué circunstancias, dime cómo fue, dime cómo pasó eso. Y entonces puedes ser miembro de la iglesia. Y si no puedes decir eso, no puedes ser miembro de la iglesia. Pero el reino de Dios, nacer de nuevo, dijo Jesús, es que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido y lo sientes, pero no sabes de dónde, a dónde va ni de dónde viene. Y dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es, puedes verlo, aunque no puedas describirlo o decir qué día exactamente, pero se puede ver los efectos. Como este himno que acabo de citar,
que así exprese nuestros labios y nuestras vidas, el santo evangelio que profesamos. Y al final habla de la gracia que subyuga el poder del pecado. ¿Saben? Esa es posiblemente una de las cosas más gloriosas en el mundo para mí. ¿Saben? Yo batallé con el pecado toda mi vida, tratando, esforzándome, esperando, fingiendo, pretendiendo, creyendo que era nacido de nuevo. Porque trataba de creer fuertemente, de hacer los pasos necesarios para la salvación. Y tratar de conseguir el sentimiento de la seguridad de salvación. Y buscando esta experiencia de nacer de nuevo, para que pudiera levantarme y decir, sí, yo nací de nuevo tal día, lo puedo recordar y lo puedo citar. Y recuerdo la hora. Y sí logré tener esa experiencia, pero eso no ayudó en nada. Esa experiencia fue ir y pedir perdón en un altar, pero el poder del pecado seguía presente. Esa gracia que subyuga el poder del pecado no había en mi vida. Podía tratar de meterme como a un corral para refrenar el pecado en mi vida. Podía tratar de mantener todo refrenado y controlado. Podía evitar de alguna manera el pecado y tornarme en algo religioso y ocuparme en algo. Pero lo cierto es que no había verdadera libertad, no había gracia que me libertara del poder del pecado. Y con esto no quiero decir que cuando nacemos de nuevo ya jamás volvemos a luchar contra el pecado. Hay cosas que sí me costaron mucho trabajo. Y como hablé la semana pasada, tienes que cuidar tu jardín, el jardín de tu alma, y tienes que perseguir la voluntad de Dios y la bondad y lo bueno, y evitar lo malo y cortar lo malo en tu jardín. Pero ahora sí hay un deseo, un gran deseo de verdad de hacer lo que Dios quiere y de querer cambiar. No solamente un deseo de ir al cielo para evitar ir al infierno. Eso es a lo que yo temía. Solo quería ir a un lugar maravilloso y no quería ir a un lugar terrible. Ese era mi motivo. Pero cuando me arrepentí de mí mismo, cuando rendí mi voluntad y perdí mi vida, nací de nuevo y algo me ocurrió que no puedo explicar y que no puedo entender. Ahora solamente quería hacer la voluntad de Dios. Y no necesitaba una gran muralla o una serie de reglas para obligarme a guardar las leyes de Dios. Tantas iglesias y denominaciones que ponen reglas para guardarse, para mantenerse seguros. El problema es que esas mismas reglas y murallas nos impiden también caminar y ejercer la confianza en Dios. Se requiere fe para salir y seguir y caminar, para salir de la barca, como cuando la historia de cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús andando sobre el agua, caminando, y estaban temerosos. Pensaron, es un fantasma el que viene, es un espíritu. Y después reconocieron, alcanzaron a darse cuenta, es el Señor caminando en el agua y además en medio de una tormenta. Y la mayoría de ellos solo querían quedarse en la barca, segura, en su zona de confort. Pero el que tuvo fe fue Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya caminando hacia ti. Y Pedro salió de ese bote de seguridad. Salió de todo lo que era seguro y confortable.
y empezó a caminar sobre el agua. Algo que es absolutamente imposible en este mundo y en esta vida. Pero él lo estaba haciendo. Y cuando empezó a mirar, ahora sí, la tormenta, y a decir, oh, esta es una tormenta terrible, es imposible que yo esté andando sobre el agua. Y se dio cuenta de eso. Pero él estaba andando sobre el agua en vez de haber pensado, ¿por qué debería afectarme la tormenta si yo estoy caminando haciendo algo sobrenatural? Pero le dio temor y empezó a hundirse y tuvo que clamar al Señor. Y el Señor lo rescató del agua y lo levantó. Y le dijo, oh, hombre de poca fe. Tenía fe. Eso es la fe. La fe es saltar de la barca a las aguas, salir de tu zona de confort, de seguridad, de lo que te mantiene, de tu linaje, de tu genealogía, de tu iglesia, de las cosas que te dan seguridad, y salir para caminar y andar por fe, no por vista, haciendo a un lado tus temores, haciendo a un lado todas esas cosas, simplemente haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y cuando hay esa fe, hay esa gracia que subyuga al pecado. Y es una gran bendición, esa gracia. ¿Saben? ¿Se imaginan a alguien que, por ejemplo, haya estado en la cárcel, en prisión, 40 años, digamos, por ejemplo? Tyler estaba platicando esta mañana acerca de un hombre que estuvo en Rusia o en Rumania. Estuvo preso por ser cristiano. Y cómo lo golpeaban. Y todo lo que sufrió. Y cómo por fin fue libre y vino a tierra americana. Y aquí puso su granja y empezó a trabajar y prosperó. Y ahora podía practicar su creencia libremente y floreciendo en libertad, porque estaba aprisionado, estaba en la cárcel, y ahora aprovechó esta oportunidad de venir a tierra libre. Pero ser libre del pecado es el regalo más preciado y más precioso que Dios nos pudo haber hecho. Y eso es lo que hizo Jesús. El reino de Dios viene a dar libertad. Viene a dar liberación para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Y sin embargo, ¿cuántas veces no lo queremos? Le tememos, no queremos hacer esto, decimos que es muy difícil y rechazamos esa oferta. Y somos mucho como personas flojas que no quieren hacer nada. Queremos que alguien más lo haga por nosotros. Aún en el mundo, mucha gente no trabaja y quiere simplemente ser mantenida. Quiere que todo lo hagan por ella. Y creo que gran parte del problema tiene que ver con el falso evangelio que hoy se predica, en donde Jesús lo hace todo y tú no tienes nada que hacer más que fingir que crees. Eso proviene de una pereza, de una apatía, donde quieres que alguien haga las cosas por ti. Por eso el mundo está lleno de gente que quiere que el gobierno los mantenga o que alguien más los mantenga, en vez de esforzarse por la libertad. Eso es aún en la esfera material. Y lo mismo ocurre en la esfera espiritual. Una terrible apatía. A nadie le importa. Solamente quieren que alguien más haga el trabajo por ellos.
Me gustaría nada más tener que orar un poco y que Dios haga un milagro y me cambie por completo. Quiero nada más orar y decir y creer las cosas correctas y que Dios haga todo por mí y de repente yo cambie sin esfuerzo alguno. En vez de amar la libertad, de eso se trata el nuevo nacimiento. Es asir, alcanzar la oportunidad de ser libre. De decir, he estado en esclavitud y ahora quiero libertad. Pero para esa libertad se necesita esfuerzo. Y lo que puedo decir en mi testimonio es que cuando le rendí a Dios mi voluntad y verdaderamente empecé a buscarlo de todo corazón y en verdad nací de nuevo, esas cosas que me tenían tan esclavizado, tan atado, ya no las quería. Y aún muchas cosas de esas ya ni siquiera me tientan. Hay algunas con las que todavía lucho, pero en gran medida, en gran parte, las cosas a las cuales estaba enganchado, ya no las quiero, es más, me causan repulsión. Recuerdo que, ya les conté, quizás esta anécdota la voy a volver a contar, que yo acostumbraba a masticar tabaco cuando era joven. Recuerdo que tenía 9 años y la primera vez que mastiqué tabaco me tuve que obligar a mí mismo a hacerlo. Recuerdo que me puse eso en la boca, el tabaco, y me hizo sentir mal, me hizo sentir enfermo, me dio asco. Me mareé además, me sentí muy mal físicamente, pero yo me obligué a consumir eso, a masticarlo, porque yo quería encajar con el grupo y ser parte de los chicos rudos que masticaban tabaco. Y entonces aprendí a masticar tabaco y con el tiempo me hice un esclavo de masticar tabaco. Y cuando empecé a seguir al Señor, ya había rendido mi voluntad, ya había dejado muchas cosas por Cristo, pero todavía un tiempo después de haber nacido de nuevo, yo seguía masticando tabaco. Y recuerdo que un día estaba en la iglesia y un predicador predicó y habló de la libertad y la esclavitud y del pueblo de Israel siendo libertado por Moisés. Y mientras yo estaba ahí, fue como si casi como si la mano de Dios tocara en mi bolsillo en donde estaba metido el tabaco, diciéndome: David, todavía eres esclavo de esto. Y después de esa noche, saliendo de esa reunión en esa iglesia, tomé esa caja de tabaco, lo tiré a la basura y jamás lo volví a desear ni a probar. Recuerdo que antes de eso, antes de nacer de nuevo, había intentado ya dejar de masticar tabaco. Y aún llegaba a lograr 6 meses sin masticarlo. Y volví a caer. Y volví a caer. Y lo volví a dejar durante meses, o días o semanas. Y volví a caer hasta que, acudiendo al Señor, fue Él quien me limpió, quien me libertó de eso. Y recuerdo que todavía de tiempo después tenía sueños de que había vuelto a masticar tabaco, y yo durante el sueño me frustraba y decía: ¿por qué volví a hacer esto? Y despertaba y decía: oh, fue un sueño nada más. Ya era todo el poder que el pecado tenía sobre mí, solo en sueños. Esta es la gracia que subyuga el poder del pecado. La verdadera libertad. Pero ese es solo el comienzo. Esa es la parte de aquí, la primera que dice: arrepiéntanse. Esa es la parte del arrepentimiento. Tornar tu corazón del pecado hacia Dios para seguirlo sin importar el costo. Pero ese es solo el comienzo. Una vez que haces eso y alcanzas la libertad, eso es con un propósito. Dice
arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora viene el reino de los cielos. El reino de los cielos, ahí es donde llegas a las enseñanzas de Cristo. Cuando ves lo que Él enseña, lo que Él nos dice acerca de cómo vivir. ¿Quieres saber cuál es la sencillez del Evangelio? ¿Quieres conocer lo que creía la primera iglesia? Simplemente vea las enseñanzas de Cristo. Simplemente son las enseñanzas de Cristo. Ese es el gran secreto de la iglesia. Ese es el gran misterio de la iglesia, que consiste en de verdad poner en práctica lo que enseñó Jesús. Nos llamamos una iglesia neotestamentaria porque el Nuevo Testamento es nuestra guía. Nuestra guía no acerca de cómo administrar una iglesia o ser religiosos, sino una guía de cómo vivir nuestra vida día a día de manera muy práctica. Y es así de sencillo. La gente estudia años historia de la iglesia y doctrina y teología sistemática. Pero lo que habló Jesús, los niños lo podían entender y lo entendieron. Y los primeros discípulos eran gente que de corazón sincero estaban buscando algo mejor, algo más elevado que ellos mismos. Y ese algo más elevado es el reino de los cielos. Qué bien puede hacerte ser parte de una iglesia que ha existido por siempre, que puede trazar sus raíces hasta los apóstoles. O ser parte de una doctrina o de algo que es muy viejo. Pero si no tiene la vida del reino siendo vivida, Jesús vino para traernos el reino de Dios. Y como Él dijo, está cerca, está a la mano, está entre ustedes, dijo Él mismo. Está al alcance de todo ser humano que habita esta tierra. Esa es la gran sencillez del Evangelio de Jesucristo. No es tan difícil. La parte difícil es que el mundo no quiere este Evangelio. Pienso en la vida de Cristo. Saben, aquí hay un hombre, Jesús. Olvida quién es Él. Olvida quién piensas que es Él. Supón que es simplemente un hombre que vive aquí en nuestra aldea y es capaz de hacer cosas asombrosas que nadie más puede hacer. Primero viene y nos dice, hey, tienen que cambiar toda su vida para ser parte del reino de Dios. Un reino donde todos se aman. Un reino donde la gente se respeta y se ama. Un reino donde un hombre y una mujer forman una familia. Y eso es hasta que la muerte los separe. Un reino donde no necesitas preocuparte acerca de las cosas materiales y de ahorrar para tu retiro, para tu jubilación. Sino más bien necesitas cuidar de los ancianitos que estén ahí cerca, o de los enfermos, o de los que necesiten ayuda. Un reino donde no necesitas seguridad social, donde no necesitas que el gobierno se meta para alimentar a los vagabundos, o a los pobres, o menesterosos, porque tú mismo lo estás haciendo, porque la iglesia lo está haciendo. Esa es la manera del reino de Dios.
donde no se necesita que el gobierno esté pagando o subsidiando los pagos de la gente, porque si la hermandad de alguien en necesidad, la iglesia, la hermandad, va a ayudar en eso. La gente ahí en la comunidad, la iglesia está haciendo esas cosas. ¿No ponen esa responsabilidad sobre alguien más? El reino de Dios es donde las personas se preocupan y se cuidan los unos a los otros. Eso no es tan difícil de entender, es lo que enseñó Jesús. Y Jesús dijo que honra a tu padre y a tu madre, también hablando de lo material y a los pobres. Que tú seas la persona que ayuda, no siempre la que recibe la ayuda. Pablo habla acerca de trabajar con tus propias manos. Dice, ¿para qué? Para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Hay iglesias que tratando de no hacer tesoros en esta tierra, van y viven en comunidad y dicen que todo es de todos, pero cuando cada persona en la iglesia tiene la mentalidad de que nada le pertenece y todo es de Dios y de los demás, no es necesario hacer cosas de esas. Simplemente cuando un hermano esté en necesidad, todos van a querer, van a desear ayudarle. Así funciona, así es la manera, el camino de Jesús. Y creo que de eso es de lo que hablaba el apóstol Pablo cuando le dijo a los corintios que se reunían para la cena y dice, y uno de ustedes se adelanta a comer y otro se embriaga y les dice, esta no es la cena del Señor, esto no es la comunión, esto no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios se trata no de amarte a ti mismo, sino de amar a los demás por encima de ti mismo. Ese es el reino de Dios. Esa es la sencillez del Evangelio. Estoy hablando del reino de Dios que trasciende a todo, a todas las fronteras humanas, si es que tú quieres. Si es que tú quieres. Una chica estaba platicando con los hermanos esta semana y ella le dijo al hermano, ¿sabes cuál es la diferencia entre la iglesia de ustedes y cualquier otra iglesia que conozco? Y la diferencia es que ustedes sí obedecen a Cristo. Es así de sencillo. Simplemente aplicar las enseñanzas de Cristo a nuestra vida. No solamente las doctrinas o ciertas cosas, sino la vida misma de Jesús. La vida de amor que vivió Jesús. ¿Saben? Jesús hizo todas estas cosas. Él sanó a la gente de cosas que nunca la gente se había sanado de esas cosas. Aún fue a funerales o a sitios donde había gente que ya había muerto. Y Jesús detuvo eso y resucitó a los muertos. Y luego Él mismo resucitó de los muertos. ¿No creen que sería algo impresionante ver a un hombre aquí en nuestra comunidad que de repente resucite a un muerto? Que de repente alguien que había sido ciego lo sane. Y aún este ciego pensaban que había sido castigado por Dios. Y Jesús dijo, no, esto sucedió para que la gloria de Dios sea manifestada. Y lo sanó completamente.
¿No crees que sería algo increíble ver eso? Pero adivina qué, la gente se enojó con Jesús. Un hombre que tenía su mano seca, dice la Biblia, es decir, tenía la mano que no podía moverla, y vino al templo. Y Jesús le dijo, extiende tu mano. Y Jesús sanó su mano. Fue hecha perfecta, tal como la otra. Imagínate esta escena. Un hombre que no puede mover la mano, y en un santiamén su mano vuelve a ser sana completamente, a la perfección. Ahora puede trabajar este hombre, ya no va a ser una carga para nadie. Ahora puede hacer sus cosas. Pero adivina qué. La gente se enojó con Jesús porque no lo hizo de la forma correcta, no lo hizo en el día correcto. Toda clase de cosas que hizo Jesús. Alimentó a personas hambrientas. Alimentó a 5,000 varones a la vez con sus familias. Hizo toda clase de cosas maravillosas. Pero los líderes, los grandes, los gobernantes, se enojaban y se enojaban y se enojaban cada vez más, hasta que volvieron al pueblo contra él. A este hombre bueno, que estaba haciendo toda clase de cosas buenas, pero levantaron un tumulto con la multitud. Y en un frenesí lo mataron. Así es como la gente mata y como la gente hace tantas tonterías en multitud cuando están en frenesí, siendo encendidas por líderes o por personas perversas. Y esta multitud trajo a Jesús, a este hombre bueno, a este hombre justo, que vino únicamente a ayudar a todos, que enseñó a la gente a hacer el bien, y que vino a hacer libres a las personas de todo lo malo. Pero esta multitud furiosa, esta manada, vino y salvajemente lo entregaron a las autoridades para ser crucificado. Y se burlaron y se rieron de él, y lo escupieron y lo mataron. A este hombre bueno. ¿Por qué? Por una sola razón, porque él les trajo el reino de Dios. No vino tratando de ser un rey él mismo, no vino tratando de fundar una religión, simplemente vino dando libertad y el reino de Dios. Pero la gente, eso es lo que no quiere. ¿Y saben por qué Jesús lo mataron así? Porque la cosa es que la bondad y la maldad no pueden coexistir. No hay una zona neutra o una zona donde puedan tolerarse la una a la otra. Siempre una tiene que vencer sobre la otra. Entonces, cuando Jesús viene con la bondad, la maldad tuvo que levantarse tratando de vencer. Y eso es lo que hizo que lo mataran. Y esa es la gran lucha de la cruz que enfrentan todos los que han entendido este evangelio. Porque se esfuerzan por buscar una zona intermedia, un lugar neutro, donde ellos quisieran hacer el bien, ellos quisieran ser libres, quisieran ser salvos, pero no saben si van a poder aguantar la gran lucha, la gran contra que va a venir de la maldad, de parte de las tinieblas. Y eso fue lo que a mí me pasó siendo niño y joven. Yo
quería andar por el camino angosto, pero con un pie en un lado y el otro pie en el otro. Y se mira bien, se puede dar un buen testimonio así, pero mientras esté un pie en un lado y el otro en el otro, no es andar por el camino angosto, no es estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Son dos lados, son dos bandos, son dos reinos, el uno o el otro. Blanco, negro, bien, mal, luz, tinieblas, Dios, Satanás. Y todo mundo trata de encontrar el punto de equilibrio, la zona intermedia de tolerancia entre los dos. Pero Dios está diciendo, no puedes tener el reino de Satanás y mi reino al mismo tiempo. Y eso es lo difícil de este evangelio. No es difícil de entender, ni siquiera es tan difícil de poner en práctica, pero hay una gran lucha en el corazón, porque la persona no quiere tener que enfrentar esto. Y es una elección, te obliga a este evangelio a tomar una elección, a tomar una decisión. Que la elección es esta: amar un reino y aborrecer el otro, sea cual sea. Por eso es que cuando hay gente que sí estaba en la zona de en medio y finalmente llega a una decisión, termina cortantemente con el otro lado que decidió abandonar. Y mucha gente que hemos conocido que estaba en medio, ya no está en medio, han pasado el tiempo y ya no está en medio. Y no podemos nosotros tener nada que ver con eso, ni queremos. Hay solamente dos caminos, el angosto y estrecho que lleva a la vida y el ancho y espacioso que lleva a la perdición. No son el mismo camino. Puedes tardar durante un tiempo indefinido en la parte de en medio, lo cual es una vida triste y miserable. O puedes decidirte por uno, ya sea el ancho o el angosto. Y ahí sí vas a estar bien en cualquiera de los dos. Vas a estar tranquilo. Lo que todos quisiéramos es que tomes el angosto. Cuando tomes el angosto no quiere decir que ya todo va perfecto o que ya la lucha no existe. Pero estando en el camino angosto, sabes que quieres la verdad. Sabes que quieres la voluntad de Dios. Y podemos ser pacientes con aquellos que están luchando. Cuando miras la vida de Jesús, es asombroso la paciencia que Él tenía. Esa paciencia, pensamos que pudo haber sido un tirano con todos esos pecadores y esos fariseos tan hipócritas. Pero Él fue misericordioso y bondadoso con todos y amoroso con todos y humilde con todos. Y eso es una parte muy importante del reino de Dios, que quiero terminar con esto. Para eso vamos al libro de Mateo, a las enseñanzas de Jesús. Quiero leer el verso 21, dice: han escuchado que se dijo a los antepasados, no matarás, y todo el que cometa homicidio es culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo el que se encolerice sin razón con su hermano es culpable ante la corte, y todo el que le diga a su hermano tonto, culpable es ante la congregación, y todo el que le diga idiota está condenado al lago de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y ven luego y presenta tu ofrenda.
reconcíliate de inmediato con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas puesto en prisión. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Vamos al capítulo 6, verso 14. Dice: porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus malas obras. El perdón y el amor es una de esas cosas integrales que son parte del reino de Dios. Y generalmente el perdón, este asunto del perdón, siempre es un asunto en el que mucha gente quiere estar en medio. No quiere completamente la venganza, pero tampoco puede o quiere perdonar completamente. Y no logra o no quiere ser libre. Hay mucha gente que está esclavizada a tener rencores y sentimientos contra alguien. Estos mismos que mataron a Jesús, fue un tipo de enojo que les molestaba tanto. Había algo que les molestaba tanto acerca de Jesús que no podían dejar las cosas tranquilas hasta que lo hubieran crucificado. Fue como una olla de presión que fue creciendo en el corazón y las mentes de los fariseos hasta que explotó. El pecado es así, el pecado es como un gas que está confinado en un recipiente. Y ese gas se expande, hasta que llega un momento en el que explota porque ya no lo puede contener ese recipiente. Dice aquí, Jesús habla aquí de que oyeron ustedes que no matarás. ¿Saben? Muchos homicidios no ocurren así nada más por accidente. Muchos ocurren porque se ha ido albergando y ha ido creciendo una raíz de amargura y de enojo contra una persona. Y la persona va maquinando y va planeando y va pensando y va deseando la muerte del otro hasta que llega el momento apropiado y lo comete. Y a veces tú no te das cuenta de su enojo. Su enojo no se muestra tan fácilmente hasta el día en que cometen el acto inapropiado. ¿Por qué no se muestra de inmediato? Porque están planeando, están tramando. Y así fue con los fariseos. Los fariseos estaban tan molestos contra Jesús, pero tenían miedo de mostrar sus sentimientos porque sabían que el pueblo tenía a Jesús por profeta y entonces refrenaban y ocultaban ese enojo contra Jesús y solamente permitían que creciera y se albergara y se fuera planeando y gestando hasta que se dio el momento apropiado para matar a Jesús. Y esto me recuerda la historia de Caín y Abel. Vamos a verla rápidamente en Génesis capítulo 4. Dice, cuando Adán tuvo intimidad conyugal con su esposa Eva, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón de parte del Señor. Y de nuevo dio a luz a su hermano Abel, y Abel llegó a ser pastor de ovejas, y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al transcurrir algunos días aconteció que Caín presentó una ofrenda al Señor del fruto de su campo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas a los más gordos. Y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y se molestó mucho Caín, y su semblante se entristeció. Y dijo el Señor a Caín, ¿por qué te has molestado y por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaré.
Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Sin embargo, tú te rendirás a él y él te dominará. Entonces Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel y lo asesinó. Si leemos en el libro de Jacer, que no es parte de la Biblia, pero está interesante, nos da varios detalles adicionales en esta historia, que son muy interesantes. Y uno de los detalles muy interesantes que tiene que ver con lo que estoy compartiendo es que las ovejas de Abel se metían al jardín de Caín. ¿Ok? ¿Saben? He estado con personas que tienen jardín o huerto, y cuando hay algo que, un perro o un balón o cualquier cosa que molesta su huerto, les molesta bastante. No se sienten muy felices acerca de eso. Bueno, en este caso, las ovejas de Abel se metían al jardín de Caín. La verdad es que así es la vida. Así es la vida. Es algo humano. Quizás es algo no muy deseable, no muy agradable, pero es algo humano. Y ¿saben qué? Que muchas veces nuestras ovejas se meten al jardín de alguien más. El hombre justo, y aquí está la clave de las enseñanzas de Jesús en esto. El hombre justo, que es Abel, él era el que necesitaba el perdón. Y muchas veces así sigue ocurriendo. Quizás Abel hizo cosas incorrectas, quizás por ignorancia, por negligencia, por falta de madurez. Quizás en muchos sentidos hizo mal. Por eso esto funciona en ambos sentidos. A veces al hombre justo le suceden cosas malas. A veces al hombre justo se le olvida algo. Al hombre justo le pasan cosas que a lo mejor tienen una consecuencia indeseable sobre otra persona, que es prójimo del hombre justo. Y ese hombre justo se ve en la necesidad de ser perdonado por su hermano. Pero después, lo que vemos aquí de Caín, que es el hombre injusto, ¿qué actitud tiene Caín? Caín es: mira, sus ovejas se meten a mi jardín, él me debe algo, él me tiene que pagar algo, él me las debe. Allí es donde se muestra su injusticia. Mira, cuando alguien te ofende o te hace algo malo, o te es de tropiezo, o peca contra ti, o lo que sea, que te ofende, y tú empiezas a dejar que eso crezca en tu corazón, entonces estás actuando como Caín. Y lo que sucede con Caín es que terminó matando a su hermano. Y antes de ir a lo que quiero comentar al final, primero quiero que notemos lo que Dios le dice a Caín. Le dice, he aquí el pecado está a la puerta. Fíjense que Dios no le dice a Caín que su ofrenda es incorrecta y que tiene que ir para ofrecer un cordero como sacrificio para que lo perdone y apacigüe la ira de Dios. No dice nada de eso. Dice más bien, el pecado está a la puerta. Es decir, y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y así le está diciendo a Caín, tú estás luchando con esta ira contra tu hermano. Si quieres hacer el bien, vence esto. Vence esta ira contra tu hermano. Pero igual el pecado está aquí a la puerta. Puedes continuar. Toma una decisión. Y eso es lo que Dios le dice a mucha gente. Mucha gente
Un punto en el que está tratando de andar por un camino intermedio entre el angosto y el ancho es este punto. Dicen, sí, quiero andar por el camino angosto, sí quiero ser cristiano. Pero todavía quiero guardar un poco de este resentimiento, un poco de esta amargura. Todavía voy a estar enganchado y atado con esto de alguien que me hizo mal. Y voy a cargar con esto adentro del mismo reino de Dios. Pero ¿saben qué sucede? No puedes andar en el reino de Dios con eso. Y entonces eso crece y crece y crece y crece hasta el día en el que explota. Dios habló con Caín, diciéndole, el pecado está aquí a la puerta. Pero todavía puedes ir y arreglar las cosas, Caín. Todavía puedes perdonar y dejar que vaya esto y liberar esto. Dios le está diciendo a Caín, te voy a aceptar en mi reino, si tan solo dejas ir esto. Déjalo ir. Te estoy haciendo libre de esto, te puedo dar la libertad de esto. Pero Caín no quiso. ¿Y cuál es el fruto? Dice, entonces Caín dijo a su hermano Abel. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que si Caín hubiera venido a ver a Abel con un arma o con un rostro furioso, gritando, siendo explosivo, ¿creen que Abel hubiera andado por allí? ¿Creen que hoy en día, si Caín hubiera traído una pistola, ¿crees que Abel hubiera estado ahí? No, por supuesto que no. Pero fíjate que la ira de Caín no fue una ira de esa forma, fue una ira controlada, que le permitía hablar tranquilamente con Abel, su hermano, pero porque tenía un plan mucho más malévolo en mente. Muchas veces la ira se manifiesta así. Puede ser que alguien te esté odiando y aún así te pregunte cómo estás y te trate bien. Pero aquí está la gran diferencia entre el justo y el injusto. Cuando al justo las ovejas de su prójimo se le meten a su jardín, ¿saben qué? Es imposible no sentirse un poco molesto a veces, o un poco ofendido, un poco entristecido por algo que hizo tu vecino, tu prójimo, tu hermano, tu familia, alguien o hasta un enemigo contra ti. ¿Saben? Se meten a tu jardín las ovejas. Es normal, es humano sentir molestia, tristeza, un poco de enojo quizás. Pero ¿sabes qué? Que el hombre justo, aun cuando tenga esos sentimientos, rápidamente los deja ir. El hombre justo los deja ir. Perdona y dice, ok, ya pasó, así es la vida, voy a perdonar a mi hermano, olvidar esto, dejarlo ir, y ya. Eso hace un hombre justo. Y aun si el hombre justo llega a no responder como debió haberlo hecho, y peca, se levanta, y otra vez, y perdona, y olvida eso, y se reconcilia con su hermano. Pero el injusto, el que es como Caín, no puede dejarlo ir. No puede perdonar. ¿Saben? Porque todos experimentamos esto. Ya sea que todos ofendemos a veces al hermano y todos somos ofendidos a veces por el hermano. Dice la Biblia que todos somos carne y todos somos de las mismas pasiones que tenía Elías. Estamos hechos de lo mismo. Y todos podemos quizás llegar a fallarle a alguien aún sin darnos cuenta. Igual como todos pueden fallarnos de vez en cuando, aún sin que se den cuenta y que nosotros sintamos cierta molestia cuando lo hacen. Pero el justo de verdad lo deja ir y ya. En cambio el injusto puede encubrirlo, puede aún decir que te ama, puede ser como Caín y hablarte bien. Pero todavía mantener esa ira cocinándose en su alma y en su corazón, ese veneno, listo para explotar cuando sea el momento. ¿Hasta qué? Hasta que alguien muere. Esa clase de enojo es del que hablaba Jesús.
y esa clase de homicidio. Y de eso es de lo que Jesús vino a libertarnos. Así es como Jesús vino a ofrecernos el reino de Dios. Lo triste es que muchos prefieren mimar ahí a sus amarguras, a sus resentimientos, a sus rencores, antes que dejarlo ir, perdonar, hallar perdón y caminar con Dios. Y así es con todas las enseñanzas de Cristo. El Evangelio es muy sencillo. El mensaje es muy sencillo. Es muy claro. Es lo que enseñó Jesús. Es lo que enseñaron los apóstoles y los cristianos primitivos. Cosas reales. Enseñándonos cómo es el corazón que va en pos de Dios. Cómo es el corazón que ama a su prójimo como a sí mismo. Realmente no es tan difícil hacer lo correcto. Lo que hace difícil el hacer lo correcto es que no queremos. Yo le digo a veces, le decía y le digo a veces a los niños, cuando tienen un quehacer, una tarea, algo que se les encarga, y los veo así medio descontentos, haciendo a regañadientes lo que se les pidió, limpiar algo, recoger la basura, no sé. Yo les digo, ¿saben qué? Si quieres hacer eso, no tienes que hacerlo. Si quieres hacerlo, no tienes que hacerlo. Así es el reino de Dios. Cuando lo quieres, no es una gran carga pesada para ti. No es una gran tarea que no quieras hacer, que no puedas hacer. Porque quieres. Cuando quieres hacer lo correcto, no tienes que hacer lo que es correcto. Jóvenes, aprendan eso. Niños, aprendan eso desde niños con sus padres, cuando les encargan algo. Si quieres hacerlo, no tienes que hacerlo. Por supuesto, el rebelde y teólogo va a decir, no tengo que hacerlo, entonces no lo haré. Solo tengo que querer, ya no tengo que hacerlo. Bueno, entiéndelo así si tú quieres. Quédate confundido y atontado y rebelde. Pero la verdad es, si quieres hacer la voluntad de Dios, no tienes que hacerla. El reino de Dios es ahora. La pregunta es, ¿lo quieres? Está allí, está a la mano, para todos y cada uno de nosotros. Esa gracia que nos libra, que subyuga el pecado, está disponible. Si la quieres. Si la quieres. Y esa es la gran libertad gloriosa que Dios trae, que eres libre. Porque eres libre, porque estás haciendo lo que realmente quieres hacer, que es agradar a Dios. Pero con esa libertad viene la responsabilidad. Y ahora estás haciendo las cosas para agradar a Dios porque quieres hacerlo. Porque estás escogiendo deliberada y voluntariamente hacerlo. Eso sí es libertad. Pero todo depende de ti, si lo quieres o no. Que Dios añada la bendición a esta palabra. Gracias otra vez por Jesús y por el reino de Dios que nos ha dado y traído. Es asombroso y es una bendición. Como este es el mensaje que Jesús vino a traer. Ha sido eclipsado por la religión y por las denominaciones. El reino de Dios está ahora tan disponible como lo estuvo hace 2000 años. Que Dios bendiga su palabra.